Hace unos 12 años más o menos. 3 de la mañana eran, solo había silencio y oscuridad. Y en ese momento comienzan a reventarme el teléfono, llamadas. Para que me conocen, no soy muy madrugador, así que me costaba levantarme para escuchar el teléfono. Y era una amiga, una persona con la cual no tenía mucha comunicación en ese momento. De pronto, desesperadamente, me manda un mensaje y yo veo la llamada. Y me estaba comentando de que ella estaba dentro de una reunión donde sabía que había un amigo mío. Y a las 3 de la mañana este amigo mío, regresando de su casa, con una época de lluvia como esta, siendo el copiloto de un vehículo, este vehículo pierde el control, el vehículo da vueltas de campana, se estrellan y mi amigo inmediatamente fallece. En ese momento me costó digerir la situación. Me pidieron que vaya a una morgue, que vaya a revisar un cuerpo, no tuve la valentía de ir a hacerlo. Pero preguntaba a Dios, ¿por qué pasan estas cosas? De pronto, en el transcurso de las siguientes horas, fue cuando comencé a digerir un poco más la noticia, cuando caminaba por la calle y vi un puesto de revista y vi la foto de él en la portada del diario Extra, cómo había sido, pues obviamente, su suceso. Y otra vez las preguntas en la cabeza, ¿por qué pasan estas cosas? Y lo más lindo de esta historia que estoy contando por introducción, es que fue un amigo que durante todo ese año, fue un amigo que me dijo, quiero conocer a Dios, quiero involucrarme en la iglesia, quiero servir. Ha sido un amigo del mundo. Pero él me dijo, quiero servir a Dios, quiero conocer a Dios, quiero ir a la iglesia, quiero ir a las células, a las reuniones, a los estudios, a todo esto. Fue un amigo a la cual que le regalé la primera Biblia que tuve. En esa época, hace años, no había Spotify. Era un CD o un USB que usaba, pues no sé si usa todo USB usted. Un USB con canciones cristianas en ese momento. Reunirnos una vez al mes, una vez a la semana para enseñarle los 2 o 3 versículos que sabía y contarle mi testimonio y contarle qué Dios puede hacer en su vida, etcétera. Él decidió bautizarse, él decidió servir a Dios a los más pobres porque servía a los niños de la calle, en un ministerio de niños de la calle. Y de pronto, en una reunión social, como todos hemos estado alguna vez, él era copiloto de un amigo y él fallece. Esta pregunta mía, pues, de por qué Dios permite estas cosas, de por qué estas cosas pasan con gente buena, con gente salva, con gente útil y funcional como él. De pronto, ¿Dios estará allí o no estará allí? ¿Qué pasó con Dios en ese momento? A lo que de pronto, en el transcurso de los siguientes días, después ya del velorio, el sepelio y todo lo que involucraba este momento doloroso, yo noté algo que para mí fue un milagro definitivamente de Dios. Y es que ninguno de su familia era creyente, ninguno. Pero después de este suceso doloroso, sus padres no tuvieron más remedio que aferrarse a Dios. Su papá, su mamá, sus hermanos y hermanas, todos hasta el día de hoy se encuentran aferrados a Cristo. Y de pronto encuentro una frase como la semana pasada vimos. Dice que a pesar de las circunstancias, o mejor dicho, las circunstancias no son un indicador de la ausencia de Dios. Esta circunstancia que parecía una desesperanza para esta familia o para quienes éramos muy amigos de él y causó un gran dolor porque era un gran amigo, estaba en mi equipo de fútbol, estaba en mis momentos más felices, era muy jovial, marcaba territorio en la vida de cualquier persona y en el momento de su ausencia nos marcó muchísimo esto. Y mucha gente se preguntaba, ¿y cómo podríamos responder si era un hijo de Dios? Pero esta circunstancia no marcó que Dios estaba ausente. Más bien, Dios está involucrado antes de que suceda. Por eso este hijo de Dios, este hombre reconoció a Cristo aún antes, mucho antes de su muerte. Y hablo de esto ahora entendiendo de que circunstancias como la que usted puede pasar o la que yo he podido pasar, momentos de fe duros, momentos de preguntas y de dudas, cualquiera que fuera, tal vez en nuestro corazón, nuestras emociones, tenemos este mensaje de ¿estará Dios presente o no? Pero Dios siempre lo está. Dios siempre está en el plan.
Dios siempre está en la jugada. Dios no está ajeno a nuestras propias vidas. Hay cosas que pasan por nuestras decisiones y hay cosas que pasan porque el mundo es así, porque este mundo caído es así. Pero aún así, Dios está involucrado en el asunto. Y es por eso que retomo un versículo de la semana pasada. Yo creo que este hombre de Dios que lo escribió no encontró una mejor manera de decirlo, después de haber sido inclusive perseguido y a sabiendas que iba a ser asesinado por la fe en el Dios que tenía. Y no ni siquiera es que tuvo más remedio. Yo creo que tuvo la convicción de poder decirlo de la manera más ferviente que lo dijo de esta forma. Y este fue Pedro, que dijo en 1 de Pedro, humíllense primeramente. Y la palabra humillarse no tiene nada que ver con lastimar nuestra dignidad. Tiene que ver que el hombre reconozca que tiene que depender de Dios y que sin Él no somos nada. De que en los momentos difíciles y en los momentos felices, satisfactorios o cualquiera que fuera, o de victoria o de prueba, yo tengo que comprender que tengo que depender de Dios al 100% en mi vida como el aire que necesito para respirar. De que no puedo tomar decisiones sin antes entregárselas a Dios. De que tengo muchos placeres, pero tengo que entregárselos a Dios. Y lo que Él apruebe, eso es lo que yo voy a cumplir. Eso es humillarse ante Dios. Y dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Cuando Él lo crea conveniente. Y deposite en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Me encanta saber esa parte, que el saber que Dios cuida de mí. Entonces comprendo que Dios está conmigo siempre. ¿Dios está conmigo siempre, sí o no? ¿Dios está con usted siempre, sí o no? Entonces, al final, la mayoría de personas en la Escritura, usted va a encontrar siempre que el origen y el final siempre va a ser hacia Cristo. Siempre va a ser, voy a depositar en Él. Entrégame tu yugo. Dame tu yugo fácil de llevar, Jesús. Y en este caso Pedro dice lo siguiente, ¿sabes qué? En Él depositen su ansiedad, en Él depositen su preocupación, en Él depositen este mar de preguntas que tienen ustedes, deposítenlo en Él. Más bien, inviertan su tiempo en Él, es lo que está diciendo Pedro. Y Pedro dice cosas como estas en base a una historia que se las quiero compartir hoy. Porque déjame decirle algo. Esta serie que se basa en cuando la vida pasa, en medio de las circunstancias, ¿dónde está Dios? Hay circunstancias duras, hay circunstancias complicadas que nos tocan, cosas financieras, cosas de salud, cosas de familia, cosas que otras personas nos hicieron a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando está en la responsabilidad en nosotros? ¿Qué pasa cuando tenemos un sentido de culpa? O las cosas que estamos pasando es por nuestra propia responsabilidad, o mejor dicho, directamente por nuestro pecado. Dios estará presente si estoy pecando. Dios estará presente si he pecado. Dios estará presente si he fallado, si he tropezado, o si he lastimado a alguien que amo. Dios estará presente. Y de pronto este hombre Pedro, en este contexto que vamos a leer ahora, Pedro había traicionado al mejor amigo que un ser humano podía tener. Había lastimado, había traicionado al mismo Cristo. Porque de pronto Pedro, yo creo que es uno de los personajes con el que más me identifico, con el que más le embarra. Pedro dice antes, el tipo dice en una conversación con Jesús, le dice, Maestro, ¿sabes qué? Yo estaré contigo. ¿Sabes hasta dónde? No hasta la luna. No hasta donde no se ve el mar de fondo. No hasta que se acabe el día. Yo estaré contigo hasta la muerte. Yo estaré contigo hasta el último de mis días. No importa lo que tengan que sufrir, Señor. Tú me habrás convencido, me has enamorado de tal forma que yo estaré contigo, no importa lo que pase. Y Jesús, sabiendo lo que iba a pasar y conociendo a su amigo, le dice, pues, mira, ñaño, digo la verdad, pero tú, ni bien canta el gallo, me negarás. ¿Cuántas? 3 veces. Y eso pasó. Después de que Jesús es capturado,
después que Jesús es llevado a ser juzgado, de pronto viene una persona, en este contexto de la historia, a decirle, tú hablas como él, tú no eres Galileo también. Yo creo que te vi entre la multitud cuando este tipo hizo milagros y esas cosas como tal. Yo creo que tú estabas ahí también. Y la Biblia dice, y otras versiones de la Biblia dice, que él blasfemó inclusive para que no lo puedan identificar como alguien que seguía a Cristo. Y lo negó 1, 2 y 3. Y la Biblia describe esta historia de que este hombre Pedro, después de traicionar a Cristo, yo soy muy de películas, muy de series, ¿no? Muy de Chosen. Y me imagino la cara de Pedro, los ojos de Pedro mirando los ojos de Jesús fijamente, viéndose a unas distancias, no sé cuánto distancia estarán el uno y el otro. Pero de pronto el Pedro, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Dice que salió huyendo a llorar desconsoladamente por haber negado al mejor amigo que pudo tener, al Mesías, al Cristo, el que siempre había esperado, a él. Y de pronto en esta historia Jesús resucita, por supuesto, después de ser asesinado. Y cuando resucita, Él estuvo 40 días en la tierra, resucitado, 40 días. Y en estos 40 días comisionó a los discípulos, si no me equivoco, usted me corrige, unas 4 veces. Estuvo con ellos, los discípulos estaban escondidos en la casa. Dice la Biblia que Jesús pasó por medio de las paredes, les dijo paz a vosotros, se encontró con Tomás, y algunas cosas más, el camino de Emaús, con otros chicos, etc. Y en esta historia se aparece a Pedro por tercera vez a Pedro. Probablemente Pedro estaba ya un poquito acongojado en su corazón, pensando, es que esto no es para mí, es que probablemente este de ser pescador de hombres no me corresponde a mí. Esto de ser pescador de hombres y cumplir esta comisión de Cristo, yo creo que puedo encontrar una persona más santa que yo, tal vez alguien más puro que yo, alguien que no lo niegue, alguien que no pase esta vergüenza, alguien que tenga más carácter que yo. Por eso mejor me voy a buscar peces como lo hacía antes y no vuelvo a perder el tiempo. Mejor me voy a pescar peces. Y dice este versículo en Juan 21, léalo conmigo por favor esta historia. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. Junto al lago de Tiberíades, o Tiberias, también se puede decir, sucedió de esta forma, o de esta manera. Estaba junto a Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. No solamente Pedro estaba así, también otros discípulos más. Y dice, me voy a pescar, dice Pedro, me voy a pescar. Y los chicos dicen, ¿sabes qué, Pedro? La verdad tienes toda la razón, hermano. Vámonos contigo, nos vamos contigo. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Tengo entendido por ahí, si usted pesca, me corrige, por lo menos ellos pescaban en la noche entendiendo que las temperaturas son más bajas, obviamente, y los peces salen un poco más a la superficie. Siendo de día, con el calor, el sol canicular, obviamente los peces van más a la profundidad, por lo tanto, no les sea mucho más fácil pescar en ese momento. Entonces no pescaron nada. Y el día siguiente dice, al despuntar el alba, a lo que amanecía, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Creo que eran unos 100 metros de distancia entre la barca y la orilla. Tal vez sea mucho más lejos lo que estamos aquí, a la puerta que se encuentra allá. Pero de pronto un hombre aparece. Y los chicos tal vez en su frustración, en su enojo, en su hambre, en su necesidad, en su calor, en su fastidio, en que no se queda ni a hablar uno por el otro, de pronto un hombre les pregunta, muchachos, ¿tienen algo de comer? Escucha algo, usted es podrido por no pescar nada en la noche. Y venga, ¿tenés algo de comer? ¿Cómo qué? ¿Qué te importa más o menos, no? Porque responden ellos, ¿qué responden ellos? No, muchas gracias, muy amable, pero no tenemos nada. No, es como que, no, saludos cordiales, nada más. Cuando mandemos un correo en el trabajo, no, gracias. No, nada más. De pronto, Jesús le dice lo siguiente, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán alguito. Y dice, bueno, no tenemos nada que perder, así que vamos a echar la red del otro lado.
Y así lo hicieron, y era tal cual la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Solo para que tengan cuenta, Jesús es una belleza, es un crack, un genio, lo máximo. Porque en un suceso parecido lo encontró a Pedro, ¿verdad? En un suceso parecido llamó a Pedro. Y yo creo que en Pedro, en su corazón está, él sabía cómo conquistar, reconquistar de nuevo a este hombre para poder llevar el mensaje del Evangelio en el mundo. Y de pronto, tal vez los pensamientos de Pedro comenzaron a llegar a su corazón, a su cabeza, tal vez una lágrima comenzó a enjugarse sobre sus ojos y decir, yo he vivido esto antes. Y de pronto alguien grita, ¡es el Señor! ¡Es el Señor! ¿Qué emociones habrá tenido este hombre? Porque yo no merezco estar con el Señor. Porque yo he traicionado al Maestro, porque yo he pecado, porque yo he hecho daño, porque yo le prometí que lo iba a amar, que le iba a servir por toda mi vida. Pero yo quiero pescar peces, no quiero. Yo tomé una decisión, pero aún así me vino a buscar. ¿Qué de especial puedo tener yo? A lo que de pronto, un paréntesis, ¿no? El arrogante de Juan, quien escribe este libro, le dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Es como que mañana le escribe a mi hermano, que fue hoy, pídeles mañana esa nota. Atentamente, el hijo a quien tu mamá más ama. Arrogante Juan, ¿no? Puede haber dicho Juan, lo que sea, pero dijo no. Dijo el discípulo a quien más amaba. Ok, está bien. Cerró paréntesis. De pronto, tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Obviamente estaba en traje de baño el tipo, ¿no? Y yo tengo dos preguntas, usted interprétala como pueda, ¿no? De una manera santa. ¿Se puso la ropa para tirarse al agua por nervioso? No lo sé, porque estaba temblé, que decía, chuta, el Señor, ¿qué me va a decir? No sé. O la otra es, tal vez, no creo que el Señor merezca verme semidesnudo. Tengo que vestirme como tal, porque es mi Señor, es mi amigo, pero es mi dueño, mi Dios. Así que si vistió, dice empapado, pero fue. Nadó, dice Juan 21, el 8, y los otros discípulos le siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban en escasos 100 metros de la playa. Estaba cerca, Pedro nadó 100 metros hasta la orilla. Al desembarcar, dice, vieron unas brasas con un pescado encima y un pancito. Y Jesús dice, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. O sea, Jesús tomó la molestia y trajo este principio de que Él es proveedor, a pesar de cómo somos nosotros. De sacar, tal vez pasó por una tienda, tal vez tuvo una cena antes y guardó unos pancitos para mis amigos que lo voy a ver en la playa y agarró por ahí la leña y hizo fuego para poder Él cocinarles a ellos. Y de pronto Simón Pedro subió a bordo y arrastró hacia la playa de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Era ahí un camotillo más o menos. ¿Se comió camotillo? Entero es buenísimo. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Y Jesús dijo, me encantan estas palabras, muchachos, vengan a desayunar. Jesús es proveedor, siempre va a proveer, siempre está en medio de las circunstancias. Si usted ha sido como yo, tal vez piensa de que Dios me castiga porque hice algo malo. A veces sea la palabra de chútica, me chocaron, de ley fue porque ayer hice algo malo. De ley fue porque ayer, no sé, comí azúcar más de lo debido, no sé, como usted lo tome. Pero de pronto Jesús está involucrado todavía en el asunto. Aún no había resuelto las cosas con Pedro. Aún no había resuelto su comunicación con su amigo. Pero aún así, muchachos, vengan a comer, vengan a desayunar. Y Jesús había preparado ahí unos huevitos, el pescadito, hay un jamón endiablado, y puso ahí las brasas para poder comer con ellos. Y aparte de esto, este es un principio clave en lo que venían años después hasta hoy. Porque la comida, por eso comemos en casas de iglesia. Porque la comida es importante y siempre fue importante para la iglesia. Porque es un momento de comunión los unos con los otros, en la cual también glorificamos a Cristo. La cual damos testimonio del que murió y del que resucitó. Por eso comemos. Y Jesús está dando este ejemplo a ellos. Vamos a comer.
estrechemos lazos y glorifiquemos a Dios juntos. Así que vamos a desayunar. De pronto, cuando terminaron de desayunar, habrán comido, habrán reído. ¿Cómo habrá roto el hielo Jesús con Pedro? ¿O ya fue suficiente con lo que hizo? ¿Cómo habrá sido? ¿Le hace un chiste? Me gusta pensar esas cosas a mí, no me juzgue. Dice, Jesús preguntó a Simón Pedro después de que desayunaron: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Es que ¿sabe por qué? Su compromiso con Dios, su historia de vida, no es una membresía que usted tiene en la iglesia o con Dios. Usted no está aquí por membresías. ¿Usted firmó algo cuando vino para acá a esta iglesia? No. Dígame sí o dígame no. Es que la verdad es que el vínculo perfecto es el amor, no la religiosidad. No es si soy de esta iglesia o soy de la otra, es su vínculo perfecto con Dios. Si usted lo ama, usted va a continuar. Si usted lo ama a Dios, y obviamente, sin lugar a dudas, Dios lo ama a usted, la historia va a continuar. Lo que él quería saber, Jesús, es si la historia continuaba. Si Pedro continuaba amando a Pedro. Si Pedro continuaba amando a Jesús, perdón. Y por eso le pregunta esto: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro: apacienta mis corderos entonces. Hay cosas que hacer. De pronto volvió a preguntar a Jesús: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuidas mis ovejas. Tercera vez preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió porque tercera vez que le había preguntado. O sea, Jesús, ¿cuántas veces más me vas a preguntar? ¿Me quieres, Señor? Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que lo que hay entre tú y yo es solamente amor. Tú sabes que el primer día que me viste en esa playa, yo me enamoré de ti y dejé mis redes atrás y continué por ti. Te he fallado, te he traicionado, blasfemé en contra de ti. Olvidé inclusive a quienes son mis codiscípulos, mis amigos, con quienes he caminado contigo estos años. Pero a pesar de eso, Dios, tengo vergüenza, pero igual te amo. Tengo vergüenza, Dios, pero igual te amo. Y de pronto Jesús responde a estas palabras. En Juan 21, 19. Ok, Pedro, entonces, sígueme. Porque la historia continúa. Después comienza a hablar Jesús de cómo inclusive iba a morir Pedro. Y qué iba a pasar después, dentro de esta historia. Pero eso es mucho más importante. Porque esa es la misericordia de Cristo para usted y para mí. Ya que a pesar del tropiezo y del pecado, cuando hay un arrepentimiento genuino, Jesús va a decir: vamos, sígueme. Si es que sigas amando a Cristo. Porque no hay una membresía como tal. Aquí nadie le dice: a ver, aquí hay un contrato que usted firmó, que usted va a estar aquí en esta iglesia por los próximos 10 años, así que hasta ahí usted tiene que hacer lo que yo le diga y tiene que estar como anfitrión y como músico y como lo que sea. No, es en base a su compromiso de vínculo con Dios. Usted y Dios. Y lo que tratamos de hacer acá siempre es guiarlo a su relación personal con Cristo, que crezca en Cristo, que crezca en su relación con Él más que con un movimiento, una religión. Eso va a ser la consecuencia de su amor a Dios, de servir a la gente y de compartir lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Me explico, verdad? Diga amén o no. ¿Qué pasó con Pedro después de este suceso? Dice Hechos capítulo 4. Para que tengan en cuenta, Pedro estuvo un evento interesante, importante con uno de sus amigos también. Sanó a una persona y comenzó a compartir el evangelio a muchas personas. Y de pronto dice, para hacer un resumen, muchos de los que oyeron el mensaje de Pedro, porque Pedro fue el que predicó, creyeron. Y el número de estos, contando solo a los hombres, porque eran judíos, probablemente había hombre, mujer y sus hijos, pero en este caso está contando solamente los hombres, llegaba uno a 5,000 personas. El hombre que un día se fue a pescar, el hombre que un día dijo: mejor me voy a pescar redes porque tal vez yo soy muy santo para esto. Yo creo que hay gente mejor, hay gente que sabe más de Biblia que yo, hay gente que es más puro que yo, que tiene mejor carácter que yo. Llamen otras personas porque yo llegué a mi límite. Ya he fallado a Dios y creo que no puedo volver a caminar con Él ni volver a compartírselo con nadie. Pero aquí está la respuesta de la gracia de Dios.
este hombre volvió a compartir el mensaje y 5,000 personas creyeron en el Dios que este Pedro creía en absoluto. Y continuó después en Hechos. Después de todo este tumulto, comenzó a predicar, se armó ahí un pito, ¿ya? Como decimos en Guayaquil, un pitote. Y de pronto, en el mismo Hechos, dice después que lo llevaron al concilio, sacerdotes, oficiales, autoridades, y lo comenzaron a ver qué hacían con estos tipos que estaban haciendo un alboroto en medio de Jerusalén. A lo que de pronto otra vez va a responder este hombre llamado Pedro. Y dice así: sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes, el que había sido sanado, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Estaba predicando al Cristo que él había visto y oído, aquel con quien desayunó, lo vio ser capturado, lo vio morir, sufrir, pero lo vio resucitado, y la Biblia también dice que lo vio ascender a los cielos. Ese es Pedro. Después una oportunidad de gracia que Dios le dio, aún también de las circunstancias que usted y yo a veces queremos escapar. Sigue después y dice: de hecho, más bien les digo, en ningún otro hay salvación. No es César para los romanos, no los dioses paganos de nuestras naciones cercanas, solo en uno hay salvación, y ese es Cristo. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solamente Él. Ya no hay que cumplir ninguna tradición ni cultura para llegar a ser salvos. Es solamente por medio de este hombre, este Mesías, que también era Dios, al que usted mataron, pero resucitó, que es Cristo. Y de pronto dice lo siguiente: y nosotros, déjenme decirles a ustedes, dice Pedro, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque yo lo vi a Él sanar, lo vi a Él predicar, lo vi a Él resucitado. ¿Y sabe qué también? Lo vi a Él perdonarme, lo vi a Él restaurarme, lo vi a Él levantarme, lo vi a Él darme gracia. Cuando yo merecía la muerte, Él me dio la vida. Cuando yo merecía que me escupan en la cara, Él me dio un desayuno. Literalmente, como lo leímos hace rato. Cuando merecía la espalda de alguien, Cristo estuvo allí. Yo no puedo negar lo que hizo por mí. No puedo negar lo que yo vi ese día, y no puedo negar lo que Él me hizo saber. De que en ninguno hay otro hay salvación, únicamente Cristo. Y Cristo es solamente. Y dentro de esto, siempre, como les decía, dentro de cualquier temporada de sus vidas, duras o no duras, de culpa o tal vez no, de pecado o tal vez no, en cualquiera de ellas, siempre al final nuestro destino va a ser Jesucristo. No va a ser la fama, no va a ser las cosas materiales, no va a ser solamente la reputación, va a ser nuestra relación creciente y fuerte con Cristo. ¿Amén o no? En Hebreos 4, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, escribe otro autor, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos aferrándose a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un Dios que es incapaz de compadecerse por lo que usted y yo sentimos, por lo que tenemos nosotros en esta tierra, por lo duro que lo pasamos a veces. Me encantó una frase que vi el otro día, que cuando uno llora, Dios también puede llorar con nosotros. Cuando estoy acongojado, Él también se acongoja con nosotros. Ese es Cristo. Y de pronto continúa este versículo y dice: sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Me encanta saber, como el ejemplo que dio Tito hace un par de semanas en otra prédica, parafraseando un poco, le decía que si queremos hacer las cosas bien, voy a buscar ejemplos de personas que ya lo han hecho. Si estoy pasando una prueba, voy probablemente a buscar a alguien que ya la pasó, para que me dé herramientas, fuerzas, dirección, consejos de saber cómo pasarlo. Si no quiero volver a pecar más, ¿a dónde voy a ir entonces? Al que nunca pecó, ese es Cristo. Si quiero volver a levantarme, entonces voy a ir entonces a Cristo. Si nunca más quiero tropezar con la misma piedra,
creó nuevamente entonces con Cristo, con quien nunca pecó. Y de pronto dice, así que acerquémonos confiadamente. Tal vez Pedro y usted y yo nos vamos nomás a pescar peces, a dedicarnos a otras cosas, en vez de servir a Dios o hacer cosas que Dios le agrada que hagamos. ¿Sabes qué, hermano? Dice aquí este hombre, o mujer, no sé quién escribió Hebreos, acérquese confiadamente. Dios no los va a negar, Dios no los va a botar, Dios no los va a expulsar. Acérquese confiadamente. Y dice, al trono de la gracia para ayudar a recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayuden oportunamente. O me gusta otra frase, otra versión que dice que nos ayude cuando más lo necesitamos. Gracia y misericordia fue lo que recibió Pedro. Y fue lo que recibirá usted cuando usted se acerque a Dios en sus momentos más débiles, aún también por otra oportunidad, cuando cree usted que no se la merece. A pesar de todo, Dios está con usted. A pesar de todo, Dios está con usted. Dios lo sigue amando, a pesar de todo. Llegó una etapa de mi vida, pensé, como tal vez a todos nos ha pasado, pensé en algo circunstancia en la cual creí que nunca más me iba a levantar. Juré que de aquí no salgo más. Tal vez en mi expectativa de servir a Dios era ser lo más lejano posible de la gente. No estar expuesto aquí arriba, no estar expuesto frente a nadie. Tal vez venir al culto a escuchar y colaborar en cualquier cosa, pero no quiero saber más. Porque mi culpa, lo más fuerte que tenía era que no quería estar expuesto ante nadie. Y tal vez este mensaje de Pedro, me voy a dedicar a hacer otras cosas mejor. Voy a dedicar a mi profesión 100% o 1000%. Y el servicio a Dios será ya un tercero, cuarto, quinto plano, porque yo creo que en mi culpa hay gente mejor que yo, hay gente más santa que yo, hay gente más pura que yo, hay gente que sabe más que yo. Por lo tanto, creo que Dios puede escoger otras personas más. De pronto, quien me mentoreaba en ese momento, con quien hablamos todos los días, le decía, chutica, loco, se acercó un muchacho a pedirme ayuda por un grave problema de pornografía, muy fuerte. Unos hermanos por un gran problema de duelo, de luto por la pérdida de un familiar. Otro amigo por una pérdida fuerte en su fe. Otro por un problema en su iglesia. Otro. Le decía, es que no quiero hablar con nadie, no quiero entender a nadie. Este mentor me dice, ¿sabes qué, Guido? Lo más probable de todo esto es que Dios sigue contando contigo. No lo puedes negar. Con usted es igual. Dios sigue contando con usted. Dios continúa contando con usted, que usted testifique del Cristo que vive en su corazón, que usted haga discípulos, que usted predique Cristo, que usted continúe sirviendo. Dios lo sigue amando. Nos acercamos confiadamente a su trono y Él nos va a dar siempre misericordia y gracia. ¿Amén o no? Ahora, amén. Ahora, esta parte es importante. Y es hacernos responsables, ¿verdad? Entonces, déjeme hacer una pregunta a usted. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios remueva todos nuestros defectos de carácter, entonces? ¿Estamos dispuestos a que Dios remueva nuestros defectos de carácter? Porque tropezar con la misma piedra es un defecto de carácter, mi amigo. Tengo que reconocer, tengo que arrepentirme, tengo que confesar mi pecado, tengo que ir a Dios. Oportunidades siempre las van a haber, pero necesito que Dios cambie mi carácter y tengo que humillarme ante su poderosa mano para que su tiempo me ofrezca, por supuesto, toda su misericordia, su gracia y sus oportunidades. Por eso dice 1 Juan 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, no nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primer paso hacia mi recuperación, como decimos en Celebra. Por si acaso, afuera Celebra, va a empezar Celebra ahora en marzo, para que se pueda escribir, es confesar nuestro pecado. Confesar a Dios y decir, Dios, hola precioso, mi sobrina, perdóname. Nunca me para bola, solo ahorita. Solo ahorita. Pero, ya me mareé. Entonces
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Dígame amén, ¿verdad? Amén, amén. Ay, qué risa, bueno. Confesamos nuestros pecados al Señor. Siguiente versículo dice así. Santiago 4:8, me gusta esta parte. Y me gusta esta traducción de la Biblia, que es traducción en lenguaje actual. Hágase amigo de Dios y Él será amigo de ustedes. Y no es una apología de parcería, ¿no? Dios es mi pana y yo soy su pana. No, es de un vínculo tan grande e íntimo con Dios. Eso se trata, de un vínculo tan grande con Dios que la cual somos tan unidos. Nuestra relación es tan fuerte que somos como amigos. Es mi Dios, mi creador, mi dueño, mi Señor. Pero nuestra relación es tan estrecha que somos amigos también. Y al final, esta frase alguna vez la escribí. Alguna vez alguien me la dijo. Porque ni aun sintiendo que le hemos fallado a Dios, Él dejará estar con nosotros. Ni aun sintiendo que hemos traicionado al mismo Dios, como lo hizo Pedro, de todas formas habrá un desayuno en la mesa. De todas formas habrá gente que nos ame. De todas formas habrá gente que nos ayude a levantarnos. Sea cual sea el caso, Dios siempre estará amándolo a usted. Le hago esta pregunta a usted. ¿Usted lo ama a Dios? Como Jesús le preguntó a Pedro, ¿usted lo ama? No hay un contrato de por medio. Usted debe ser honesto, ¿sabes qué? No conozco a Dios, pero quiero conocerlo. Bienvenido, mi hermano. Para eso estamos acá. Porque conozca a Cristo, conozca a Dios. Y nos enamoremos juntos de Él y hagamos comunión y también traigamos a más personas a esta comunidad. Algunos pasos a seguir después de esto. Número 1, voy a confesar mis pecados a Dios. Voy a tener mi tiempo con Dios, a solas. Y decirle, Dios, perdóname, estoy mal, me he equivocado, necesito que me ayudes, necesito de tu gracia, tu misericordia, necesito y me acerco a ti confiadamente por una nueva oportunidad. Otra cosa, voy a acercarme a pedir ayuda. Pues si somos reincidentes, necesitamos cambiar nuestros efectos de carácter. Afuera hay un counter de información. Mucho de lo que hemos pasado por allí, por esta parte de pedir ayuda, hemos empezado a celebrar. Y en este proceso nos han ayudado un montón para poder crecer en Cristo y en nuestro carácter también. Y cómo no, en una casa iglesia también. También tenemos puntos de partida afuera. Hay personas que van a estar ahí pendientes para poder guiarlo, acompañarlo, aconsejarlo, animarlo, que usted se congregue en una comunidad. Y eso va a la tercera. Voy a involucrarme en una comunidad para seguir creciendo en su gracia y compartir mi testimonio con otras personas. Porque no puedo dejar que esta temporada de mi vida se quede allí. Dios me va a levantar, Dios le va a levantar si el mensaje de hoy es para usted. Y estoy seguro que algún día usted lo va a compartir con alguien que lo necesita. Estoy más que seguro. Alguien que cree que Dios no quiere ser más de él, usted le va a decir, tal cual en su convicción, Dios te sigue amando, porque lo siguió amando a usted. Así que mi amigo y amiga, quiero finalizar con esto. Tu historia con Dios continúa. A pesar de todo, tu historia con Dios continúa. ¿Quiere aplaudir? Aplauda con ganas. Escuché uno, porque quieren aplaudir. Dígale que está a su lado, tu historia con Dios continúa. Así, a su lado, tu historia con Dios continúa. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo, Dios te continúa amando. A pesar de todo, Dios te continúa amando. A pesar de cómo eres, ese carácter que tienes, Dios te continúa amando. A pesar que estás endeudado, Dios lo continúa amando. Póngase de pie, por favor, conmigo. No pasa nada. ¿Qué tiene que confesarle a Dios? Es la gran pregunta.
¿Qué tiene que decirle a Dios? Pocas cosas, muchas cosas, eso es indiferente. Usted en su corazón, ¿qué tiene que confesarle al Señor y pedirle perdón? Dios está con los brazos abiertos, en una orilla, con un desayuno para poder continuar la historia. Pero también ahí como que la pelota está en su cancha, como para poder decir qué tengo que confesar. Y también, ¿a quién tengo que enmendar si usted ha hecho daño en un momento? Rogamos a Dios todos los días, de que su gracia y su misericordia esté en nosotros y nos levante cada día con mayores ganas y guía al Espíritu Santo para poder servirle y conocerlo. Amén. Oremos juntos entonces. Tome a alguien a su lado, a su familia, a sus amigos, si está con alguien por ahí. Oremos juntos. Oremos juntos. Y te damos gracias, papi. Entendemos, Señor, que por cualquier circunstancia, Señor, dura, pesada, complicada o prueba, Dios, tú estás con nosotros, Señor. No podemos negar que tú eres misericordioso, que tú eres fiel, que tú eres el Señor y que nuestra vida reposa en el hueco de tus manos. Pero ayúdanos a entender esta realidad, Señor, danos fuerzas en los momentos difíciles, Dios, y ayúdanos a que nuestra fe crezca, Señor, aún en las pruebas, papi, te lo pedimos. Y ayúdanos que la esperanza nunca se quite de nuestro corazón, Señor. Pero hoy, papi, también queremos entender algo, y es que a pesar de nuestra culpa, a pesar de que hemos fallado, a pesar de nuestro pecado, tú continúas amándonos y tú continúas con nosotros, Dios. Pero, papi, ayúdanos a tener el carácter para levantarnos, para ir por ti, para pedir perdón, para confesar nuestros pecados y que tú nos limpies de toda maldad, Señor. Ayúdanos con esta valentía, Espíritu Santo, para ser reales, hablar con la verdad, Señor. Te a veces pedir ayuda cuando la necesitemos, Dios, porque estoy seguro que tanto tú como tu iglesia siempre estarán prestos a servirnos y ayudarnos. Espíritu de Dios, guíanos a toda verdad, te lo ruego en el nombre de Jesús. Llévanos siempre con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bendiciones a todos.